Al casarse con un magnate del petróleo, una mujer astuta decidió deshacerse de su hijastra, que estaba atada a una silla de ruedas. Pero el millonario escuchó accidentalmente su plan y susurró en voz baja: «Muy pronto, esa silla será tuya». Steve Holmes había criado a su hija solo durante mucho tiempo. Después de la muerte de su esposa, no pudo dejar entrar a nadie en su corazón y además sabía que su hija Sofía, que estaba en una silla de ruedas, sería una carga para cualquier nueva pareja. Sin embargo, un día apareció una mujer en su vida que lo cambió todo, aunque en ese momento aún no sabía las pruebas que le esperaban. Steve estaba sentado en su sillón favorito en la sala de estar, observando cómo su segunda esposa, Amanda, intentaba animar a Sofía. En la habitación flotaba un ligero aroma a lavanda, una fragancia que siempre calmaba a su hija, aunque ahora solo le traía tristeza. Sofía, de 11 años, estaba en su silla de ruedas, con sus pequeñas manos descansando con incertidumbre sobre sus rodillas. «Atrápalo, Sofía», exclamó Amanda con alegría, lanzándole una suave pelota de peluche. Amanda, como siempre, trataba de ser alegre, enérgica, como si intentara llenar el vacío que había quedado en la casa después del accidente. Sofía atrapó la pelota apenas, sus movimientos eran lentos pero precisos. Por un instante, una sonrisa apareció en su rostro, pero desapareció rápidamente, como si el viento se la hubiera llevado. «¿Qué pasa, cariño?». La voz de Steve sonó suave, pero con una nota de preocupación. Sabía que este momento llegaría. Esos recuerdos siempre encontraban el camino de regreso. Sofía bajó la mirada y comenzó a juguetear nerviosamente con el borde de su manta. «Solo, recordé a mamá», respondió en voz baja, evitando la mirada de Amanda. «Siempre jugaba conmigo a este juego». Amanda, tratando de disimular la incomodidad, intervino rápidamente. «¿Y si vemos una película juntos? Sofía, ¿te gustan esas, cómo se llaman, sobre animales graciosos?» Sofía negó con la cabeza. «No tengo ganas», su voz sonó distante. Se giró hacia la puerta, donde estaba Elsa, la ama de llaves y su mayor apoyo tras la tragedia. «Elsa, ¿puedes ayudarme a ir a mi habitación?». Elsa se acercó en silencio, sus facciones estrictas se suavizaron al encontrarse con la mirada de Sofía. Steve notó cómo la mirada de Elsa se detuvo un momento en Amanda, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. «Por supuesto, querida», respondió Elsa, tomando las asas de la silla de ruedas. «Vamos, te traeré tu libro». Cuando Elsa y Sofía salieron, Amanda suspiró pesadamente y se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. «Lo intento, Steve. De verdad lo intento. Pero es como si ella no quisiera aceptarme. ¿Qué estoy haciendo mal?». Su voz temblaba, aunque intentaba parecer fuerte. Steve la miró durante un largo rato antes de responder. «Es solo una niña, Amanda. Le está costando. Y a mí también. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos, pero reemplazar a su madre es imposible». Amanda desvió la mirada, su rostro se tensó. «No estoy tratando de reemplazar a su madre. Solo quiero que sea feliz. Que todos podamos ser una familia». Steve no sabía qué decir. Entendía que Amanda realmente lo intentaba, pero Sofía aún no podía dejar ir el pasado. Y él tampoco. Mientras tanto, Elsa llevó a Sofía a su habitación con cuidado. Era un espacio pequeño pero acogedor, lleno de fotografías y peluches. En la mesita de noche, había un marco con una foto de su madre, sonriendo con un vestido de verano. Sofía extendió la mano y la observó en silencio. «Elsa, ¿tú recuerdas a mamá?», preguntó de repente. Elsa se sentó al borde de la cama, su voz se volvió cálida y suave. «Por supuesto que la recuerdo, querida. Era una mujer maravillosa. Amable, amorosa. Siempre estaba tan orgullosa de ti. Ella no habría querido que todo fuera así», susurró Sofía, su voz temblorosa.
Ella no habría dejado que papá se casara con Amanda. Elsa guardó silencio, meditando las palabras de la niña. Sofía, tu papá también es humano. Para él fue difícil. ¿Crees que podría haberlo superado solo? Lo sé. Pero Amanda no es como mamá. Lo intenta, pero no es lo mismo. Elsa la abrazó por los hombros. Nadie podrá reemplazar a tu madre, cariño. Pero, en lugar de compararla, ¿por qué no intentas conocer mejor a Amanda? Ella también lo está intentando, ¿sabes? Sofía suspiró, pero no respondió. Sus ojos brillaban con lágrimas. Sofía, ¿qué más sucede?, preguntó Elsa con voz llena de ternura y preocupación. Sofía suspiró, buscando las palabras adecuadas. Nada, solo estaba pensando, respondió, pero su tono delataba que algo la inquietaba. Sofía, te conozco bien. Siempre empiezas a pensar en algo importante cuando te quedas tan callada. Dímelo. Finalmente, la niña se giró hacia Elsa y la miró con una expresión seria. Sabes, a veces me parece que Amanda esconde algo, comenzó Sofía con duda. Elsa arqueó ligeramente una ceja. ¿A qué te refieres? ¿Sabes algo? Sofía negó con la cabeza, pero luego, tras pensarlo un poco, continuó. No. Pero a menudo la observo por la ventana. Habla mucho tiempo con alguien, pero en cuanto alguien se acerca, esconde el teléfono de inmediato. Elsa meditó un momento. ¿Teléfono? Sí, la interrumpió Sofía, animándose. Tiene otro, es viejo, pequeño. La he visto sacarlo varias veces, pero nunca cuando está con papá. Elsa frunció el ceño, aunque intentó no mostrar cuánto le inquietaban las palabras de la niña. ¿Y crees que esto puede ser peligroso para tu papá?, preguntó con cautela. Sofía guardó silencio por un momento y luego asintió lentamente. No lo sé. Pero a veces siento que no es quien aparenta ser. Se esfuerza demasiado por ser perfecta. Elsa tomó con suavidad la mano de la niña. Escucha, cariño, no puedo estar segura, pero te prometo que la observaré. Vamos a averiguar juntas qué está pasando, ¿de acuerdo? Sofía sonrió levemente al sentir su apoyo. ¿Cómo? Elsa, tras pensar un instante, sonrió con amplitud. Te propongo jugar a ser detectives. Sofía arqueó las cejas con sorpresa. ¿Detectives? Elsa le guiñó un ojo. Sí. Yo anotaré todo lo que descubramos en un cuaderno y tú serás la observadora principal. ¿Qué te parece? La niña rió por primera vez en toda la noche. De acuerdo, dijo con entusiasmo. Elsa se levantó y sacó de la mesita de noche un pequeño cuaderno y un bolígrafo. Aquí está. Esta será nuestra base de datos. Ahora tendrás que decirme todo lo que notes. Sofía observó con interés cómo Elsa escribía las primeras palabras, observación de Amanda. ¿Y si ella se da cuenta?, preguntó la niña, de repente con una expresión seria. Elsa reflexionó un momento y luego respondió. Entonces actuaremos con aún más cuidado. Nadie debe saber que la estamos observando. Es nuestro secreto. Sofía asintió, y en sus ojos apareció un brillo de aventura. Elsa se inclinó hacia ella. Entonces, detective, ¿estás lista para la misión? Lista, respondió la niña, riendo. Elsa la ayudó a meterse en la cama y la arropó con una manta cálida. Muy bien, hoy descansas y mañana comenzamos nuestro trabajo. ¿De acuerdo? De acuerdo, dijo Sofía, bostezando. Gracias, Elsa. ¿Por qué?, preguntó ella, sorprendida. Por estar siempre de mi lado. Elsa sonrió y acarició el cabello de la niña. Siempre, cariño. Sofía se durmió rápidamente al sonido de la suave voz de Elsa leyéndole un cuento. Pero Elsa, aún sumida en sus pensamientos, miró el cuaderno,
preguntándose qué hacer a continuación. La noche era oscura y silenciosa. La casa entera dormía. Steve descansaba en su habitación, arropado con una manta cálida, y Sofía ya dormía profundamente, arrullada por la tranquila voz de Elsa. Solo una figura se movía en la penumbra, Amanda. Se levantó con sigilo de la cama, procurando no hacer el más mínimo ruido. Sus pasos sobre la alfombra apenas se oían, pero aún así miraba a su alrededor, como si temiera ser descubierta. Al llegar a la veranda, cerró la puerta tras de sí y exhaló con alivio. Allí, al aire libre, se sentía más segura, como si las paredes de la casa la oprimieran, recordándole sus secretos. Sacó del bolsillo de su abrigo un viejo teléfono con botones. Solo lo usaba para una cosa: hablar con la única persona en quien confiaba sus planes más oscuros. Sí, es hora de actuar. Espero que ya tengas un plan fiable. Su voz temblaba, pero sonaba decidida. Amanda. Amanda se estremeció y se giró bruscamente. De un susto, el teléfono se le resbaló de las manos y cayó sobre la madera de la veranda. Levantó la vista y vio a Elsa frente a ella, con los brazos cruzados y una leve expresión burlona en el rostro. «Idiota, me asustaste». Amanda se lanzó al suelo para buscar el teléfono, pero Elsa ya lo había recogido y lo sostenía ante ella como si fuera un trofeo. «¿Buscabas esto?», preguntó con ironía, alzando una ceja. Sí. Amanda extendió la mano y se lo arrebató rápidamente, escondiéndolo de nuevo en su bolsillo. «¿Qué quieres?». Elsa, aún sonriendo, se apoyó contra el marco de la puerta. «Escucha, hermanita, la niña ya empezó a sospechar de ti. ¿Estás segura de que tramas algo? ¿No crees que ya es hora de actuar?». Amanda se estremeció con sus palabras. Observó a Elsa con atención, intentando descifrar si bromeaba o hablaba en serio. Su vínculo, que ocultaban cuidadosamente de todos, siempre la hacía sentir un poco incómoda. Hermanas de sangre, viviendo bajo el mismo techo, pero fingiendo ser dos desconocidas. ¿Escuchó algo o solo está sospechando?, preguntó Amanda, frunciendo el ceño. Elsa negó con la cabeza. «Te observa cuando hablas por ese teléfono. Y si quieres saber mi opinión, realmente se ve sospechoso». «Está bien, intentaré ser más cuidadosa». Amanda hizo un gesto de fastidio con la mano, pero en sus ojos brilló el miedo. Elsa se inclinó más cerca para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar su conversación, incluso si alguien pasaba casualmente por allí. «Amanda, haz algo de una vez. Estoy harta de cubrirte el trasero». Su voz se volvió afilada, casi amenazante. Amanda entrecerró los ojos con furia. «¿Crees que a mí me gusta todo esto? ¿Tienes alguna idea de cómo hacerlo? ¿O solo sabes presionarme? Yo ya hice mi parte. Y bien sabes que sin mí habrías fracasado hace mucho». Elsa se indignó, dejando claro su dominio. «Pero yo también estoy cansada de llevar todo esto sola. Acordamos que tú harías la parte principal y yo te cubriría». Amanda puso los ojos en blanco y se dejó caer en el banco, escondiendo el rostro entre las manos. Sentía la tensión crecer en oleadas, amenazando con arrastrarla por completo. Elsa se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. «Escucha, no soy tu enemiga. Pero si no actuamos ahora, lo perderemos todo. ¿Estás dispuesta a renunciar a lo que tanto hemos planeado?». Amanda levantó la cabeza y se encontró con su mirada. «No. No estoy dispuesta. Pero tengo miedo de que nos descubran. Sofía es demasiado lista para su edad. Ya empezó a sospechar. ¿Y si le cuenta todo a Steve?». Elsa sonrió con sorna. «Es solo una niña. Podemos engañarla. Lo importante es convencerla de que todo está en su imaginación. Déjamelo a mí. Tú céntrate en tu parte del plan». «De acuerdo. Pero te advierto, si algo sale mal, nos matarán». Elsa sintió con una sonrisa. «Hecho».
Ahora vuelve adentro antes de que alguien empiece a buscarte. Amanda asintió y se levantó. Miró a su alrededor una última vez antes de entrar de nuevo en la casa. Elsa se quedó en la veranda, mirando pensativa a lo lejos. La mañana comenzó de forma brusca y angustiante. Un agudo grito de Sofía rompió el silencio de la casa, haciendo que todos se levantaran de inmediato. Esteve salió corriendo de su habitación y, casi al mismo tiempo que Elsa, irrumpió en el dormitorio de su hija. Sofía, entre lágrimas, se aferraba a su manta, temblando. «Sofía. Cariño, ¿qué pasó?», preguntó Steve, sentándose al borde de su cama y abrazándola por los hombros. «Papá, tuve una pesadilla», sollozó la niña, frotándose los ojos. «Una mujer vestida de negro me llevaba lejos de ti. Yo gritaba, te llamaba, pero no me oías». Steve la estrechó entre sus brazos, mirándola a los ojos. «Solo fue un sueño, Sofía», su voz sonaba firme pero tranquila. «Siempre estaré contigo. Nadie te alejará de mí». Elsa se arrodilló junto a la cama y añadió en voz baja: «Sofía, tu papá tiene razón. Solo fue una pesadilla. No tienes nada que temer». La niña sintió, su respiración se fue calmando poco a poco. «¿De verdad? ¿Nunca me dejarán?». Su voz estaba llena de duda. «Nunca», respondió Steve con firmeza. «Nunca», repitió Elsa, tomando su mano. «Vamos, te ayudaré a lavarte la cara y desayunaremos juntas, ¿sí?». Sofía aceptó, y Steve decidió darles un momento a solas, saliendo de la habitación. Steve sentía hervir la sangre en sus venas. Su hija no debía despertarse con pesadillas así. Se cambió con ropa deportiva y, por primera vez en mucho tiempo, decidió salir a correr. Pero antes de empezar, se detuvo cerca de la veranda. Allí escuchó la voz de Amanda. «Sí, Jake, ya es hora de actuar», decía. Su tono era bajo, pero Steve captó cada palabra. «Hay que deshacernos de ella. No quiero quedarme atrapada en esta casa para siempre». «Muy pronto, ese asiento será tuyo», murmuró Steve para sí mismo. Al principio pensó que lo había imaginado, pero Amanda continuó hablando. «Sabes que con ella todo es un problema. Esto no es vida, es una condena. Hace tiempo que lo decidimos, y ya me cansé de esperar». Steve apretó los dientes. No podía creer lo que estaba escuchando. Su corazón latía tan rápido que sentía que iba a salirse de su pecho. Ella hablaba de su hija. De su Sofía. Su voz volvió a sonar. «Sí, sí, lo entiendo. Pero hay que hacerlo con cuidado. Tú prepáralo todo, yo me encargaré del resto». Steve se retiró silenciosamente detrás de la esquina sin hacer el menor ruido. Su mente estaba llena de pensamientos. ¿Acaso no la conozco en absoluto? ¿Realmente traje a casa a una mujer capaz de algo así? Respiró hondo y decidió no confrontarla en ese momento. Necesitaba más pruebas, más tiempo para entender la situación. Steve caminó por el pasillo con pasos rápidos y nerviosos. Cerró la puerta de su despacho y la aseguró con llave. Su corazón latía como un martillo, y las palabras que acababa de escuchar resonaban en su cabeza. Deshacerse de ella. Esa frase de Amanda se repetía como un eco en su mente. Se acercó al escritorio, se sentó en el borde y cubrió su rostro con las manos. «¿Cómo pude equivocarme tanto?», pensó. Recordó los momentos felices que habían compartido juntos, su risa amable, su aparente cariño por Sofía. ¿O acaso todo había sido una ilusión? De repente, alguien llamó a la puerta. «Steve, ¿estás ahí?». La voz de Amanda sonó al otro lado. Se quedó inmóvil por un segundo y luego se acercó lentamente a la puerta. «Sí, aquí estoy». «¿Pasa algo?». Intentó sonar calmado, pero su voz delataba su tensión. «¿Estás bien?». Elsa dijo que te veía algo alterado, su tono era suave, como siempre,
pero ahora Steve ya no podía confiar en ella. Solo algunas preocupaciones del trabajo. Necesito un momento a solas, dijo sin abrir la puerta. Amanda guardó silencio unos segundos antes de responder. De acuerdo. No quiero molestarte. Escuchó sus pasos alejarse y Steve exhaló lentamente. Se sentó en su escritorio, intentando organizar sus pensamientos. En la cocina, Amanda colocaba los platos sobre la mesa con movimientos mecánicos. Su mente estaba en otro lugar. Recordaba la conversación con Jack, su cómplice secreto. Miró por encima del hombro y vio a Elsa de pie en la puerta, observándola atentamente. ¿Necesitas algo?, preguntó Amanda, tratando de parecer despreocupada. Solo pensé que tal vez necesitabas ayuda con el desayuno, respondió Elsa, pero sus ojos seguían fríos y analíticos. Todo está bajo control, contestó Amanda de manera cortante, volviendo la vista hacia su tarea para ocultar la preocupación en su rostro. ¿Segura?, insistió Elsa, acercándose. Tu esposo entró en la casa como si hubiera visto un fantasma. ¿Estás segura de que no escuchó nada? Amanda se quedó inmóvil, con el cuchillo para el pan en la mano. Ahora que lo dices, no lo sé, se mordió el labio, pensativa. ¿Crees que sospecha algo? No lo sé. Salió a correr, pero regresó demasiado rápido. No entres en pánico. Lo observaremos, respondió Amanda y continuó cortando el pan. Mientras tanto, Elsa se dirigió a la habitación de Sofía, donde la niña dibujaba en una hoja grande. Sofía levantó la cabeza y le sonrió a su niñera. Elsa, ¿vamos a desayunar? Ya tengo hambre, dijo, dejando el lápiz de colores. El desayuno estará listo pronto. ¿Qué estás dibujando?, preguntó Elsa, acercándose. Sofía giró la hoja para mostrar su dibujo. En él aparecía su familia, ella, su papá y su mamá. Amanda no estaba en la imagen. Es muy bonito, comentó Elsa, aunque en su interior sintió un nudo en el estómago. ¿Extrañas a tu mamá? Sofía sintió y bajó la mirada. A veces siento que todavía está cerca, dijo en voz baja. Pero Amanda, ella no es igual. Lo intenta, pero... Elsa se sentó a su lado y le tomó la mano con suavidad. No tienes que quererla si no quieres. Lo más importante es que tienes a tu papá, y él te quiere mucho, dijo con ternura. Sofía sonrió, pero su sonrisa era triste. Gracias, Elsa. Siempre sabes cómo hacerme sentir mejor. Para eso estoy aquí, respondió Elsa con un guiño. La luz del sol iluminaba el mantel blanco que cubría la gran mesa de roble. El desayuno, que usualmente estaba acompañado de sonrisas y conversaciones ligeras, transcurría en un silencio tenso. Solo el sonido de los cubiertos tocando los platos llenaba la habitación. Sofía, sentada en su silla, removía la avena con la cuchara sin levantar la vista. Amanda intentaba mantener su habitual actitud relajada, fingiendo que todo estaba bien, pero de vez en cuando lanzaba miradas furtivas a Steve, quien observaba su taza de café con expresión seria. Finalmente, Amanda rompió el silencio. «Cariño, ¿no vas a la oficina hoy?», preguntó con un tono ligeramente forzado, intentando sonar despreocupada. Steve, como si despertara de un trance, levantó la cabeza de golpe. El toque de su mano sobre la suya lo hizo estremecerse. «Sí, iré, pero un poco más tarde», respondió sin mirarla. Amanda frunció el ceño por un instante, pero rápidamente ocultó su molestia tras una sonrisa amable. «Pensé que podrías llevarme al salón de masajes de camino», sugirió, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «No, hoy estaré ocupado». «Tendrás que ir sola», dijo él con frialdad mientras se levantaba de la mesa. «Papá, ¿no olvidarás revisar mi tarea?», preguntó de repente Sofía, levantando la mirada con incertidumbre. Steve se detuvo, y su rostro se suavizó al mirar a su hija. «Por supuesto, Sofía. La revisaré más tarde, ¿de acuerdo?».
Se inclinó para besarla en la cabeza y se dirigió hacia la puerta. Cuando sus pasos se apagaron, Amanda dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco. «Algo no está bien con él», dijo, dirigiéndose a Elsa, quien acababa de entrar al comedor con una bandeja. «Tal vez solo tiene un mal día», respondió la niñera, esforzándose por parecer indiferente. Sofía alzó la cabeza y arqueó las cejas. «Papá rara vez está de mal humor», dijo la niña. «Siempre intenta mostrarse alegre, incluso cuando no se siente bien». Amanda le lanzó una mirada rápida, pero no dijo nada. «¿Terminaste de comer, Sofía?», preguntó Elsa para cambiar de tema. «Sí, ¿puedes llevarme a mi habitación?», asintió la niña. Cuando se alejaron, Amanda se quedó sola en la mesa. Miró por la ventana durante un largo rato, observando los árboles balancearse suavemente con el viento matutino. Luego, suspiró hondo y se levantó de la silla. En la habitación infantil, Elsa ayudaba a Sofía a acomodarse en la cama. ¿Notaste lo raro que se comportaban en el desayuno?, preguntó la niña mientras su niñera le arreglaba la almohada. «Sí, pero quizás solo sea una coincidencia», respondió Elsa con cautela. «Escuché a papá decir que hoy no podrá ir a la oficina. Casi nunca falta al trabajo, a menos que sea algo realmente importante», murmuró Sofía, pensativa. Elsa se sentó a su lado y se inclinó ligeramente hacia ella. «¿Quieres decir que sospecha algo?», Sofía la miró con inquietud. «No lo sé. Pero tengo una extraña sensación de que ha descubierto algo importante». «Entonces, quizá deberíamos ser más cautelosas», susurró Elsa, rozando suavemente su mano. «Y Amanda», comenzó la niña, pero se detuvo, pensativa. «¿Qué pasa con ella?», preguntó Elsa, alerta. «Creo que intenta ocultar algo». Hoy se veía nerviosa. «Dijimos que seríamos detectives, ¿recuerdas?», le recordó Elsa con una leve sonrisa. «Observa, toma notas. Yo haré lo mismo. Juntas averiguaremos qué está pasando aquí». Sofía asintió y sonrió. Steve estaba sentado en su despacho, sumido en sus pensamientos. Sostenía un vaso de agua que hacía tiempo había perdido su frescura, pero ni siquiera lo notaba. Su mente giraba en torno a la conversación que había escuchado de Amanda. «Tengo que hacer algo al respecto», murmuró, negando con la cabeza y cerrando los ojos. Unos golpes en la puerta lo sacaron de su trance. «Adelante», dijo sin girarse. En el umbral estaba Elsa. «Disculpe la molestia, señor Steve. Solo quería saber si todo está bien». «Hoy lo noto diferente», dijo con cautela. «Estoy bien», respondió él secamente, abriendo los ojos y mirándola. «Si algo ocurre, siempre puede hablar conmigo», ofreció ella, dando un paso dentro del despacho con cierta inseguridad. Steve la miró durante unos segundos, como si intentara leer algo en su expresión. «Gracias, Elsa. Lo aprecio. Pero por ahora necesito tiempo para entenderlo todo», dijo finalmente. Elsa asintió y, sin decir nada más, salió de la habitación. El despacho quedó en un tenso silencio. Steve deslizó lentamente su dedo por la pantalla de su teléfono, marcando el número de un viejo amigo. Michael era alguien a quien solo recurría en casos extremos. Su amistad había comenzado en la universidad, pero con los años sus caminos se separaron. Steve siguió una carrera en los negocios legítimos, mientras que Michael se adentró en terrenos más oscuros y no siempre legales. «Michael, soy yo», dijo finalmente al escuchar la voz familiar en el otro lado de la línea. «Amigo, ¿cómo estás?». «Si me estás llamando, seguro que mejor que tú», bromeó Michael antes de añadir, «¿qué ha pasado?». Steve dudó por un instante. «Necesito verte». «Suena serio». «Nos vemos en nuestro restaurante de siempre en 1 hora», respondió Michael sin dudar. «De acuerdo», confirmó Steve antes de colgar la llamada. Cerró los ojos por un momento, inhaló profundamente y se recostó en la silla.
Su interior estaba lleno de emociones contradictorias. Un golpe en la puerta lo hizo volver a la realidad. «Adelante», dijo, enderezándose. Amanda apareció en el umbral, vestida con una ligera bata de casa y una expresión preocupada en el rostro. Se acercó a él en silencio y lo abrazó por la espalda, apoyando la mejilla en su hombro. «Amor, hoy estás actuando de manera extraña», susurró con suavidad. «¿Ha pasado algo?» Steve hizo un esfuerzo por mantener la compostura. «No. Solo tengo algunos asuntos del contrato que resolver», respondió, esforzándose por sonar tranquilo. Amanda lo besó suavemente en la mejilla. «Está bien», dijo, apartándose un poco. «Solo no tardes demasiado, ¿de acuerdo?» «Estaré en casa por la noche», respondió él con tono seco, levantándose de la silla. «Cuídate», añadió ella en voz baja, pero esas palabras resonaron en Steve con una inquietante sensación. Salió rápidamente del despacho, dejando a Amanda de pie junto a la puerta. En la sala de estar, Elsa notó la expresión seria de Steve mientras pasaba. «¿Se va, señor Holmes?», preguntó con cautela. «Sí. Dígale a Sofía que regresaré tarde». «Por supuesto», asintió, observándolo salir por la puerta. Elsa dirigió la mirada a Amanda, quien bajaba las escaleras. «¿Va a salir?», preguntó la asistente, tratando de ocultar su curiosidad. «Sí, tengo un masaje», respondió Amanda con una sonrisa ensayada. «¿Y el señor Holmes?». «Tiene asuntos que atender». «Como siempre», cortó ella, y luego, tras una breve pausa, añadió, «¿puedes cuidar de Sofía?». «Por supuesto, Amanda». Interpretaban sus papeles a la perfección, tanto que nadie podía sospechar el juego que estaban jugando las hermanas. En el camino al restaurante donde lo esperaba Mako, Steve decidió llamar a un detective. Sabía que en ese momento debía asegurarse de cada uno de sus pasos. No podía perder el control, aunque eso significara adentrarse en el lado más oscuro de una relación. Repasaba en su mente cada detalle de su conversación con Amanda, y ahora solo tenía un objetivo: descubrir qué estaba tramando. Sacó el teléfono de su bolsillo y marcó un número. «¿Aló?», respondió el detective, con su voz ronca, producto de sus largas jornadas nocturnas. «Señor Jones, soy Steve. Necesito que siga a mi esposa». «De acuerdo, señor Holmes. Me encargaré de ello». «Perfecto. Debo saber cada uno de sus movimientos si está tramando algo», dijo Steve, maldiciendo en silencio el haberse visto obligado a llegar a este punto. Se sentía confundido y, al mismo tiempo, ligeramente abatido. Nunca había sido de los que contrataban a alguien para seguir a su propia esposa. «Entendido», respondió el detective antes de colgar abruptamente. Steve guardó el teléfono en su bolsillo y entrecerró los ojos. Sabía que en este punto no podía permitirse ninguna debilidad. Todas las preguntas debían resolverse, y cuanto antes, mejor. Mientras tanto, Amanda salió de la casa y se subió a su automóvil. Condujo en dirección al salón de masajes, pero casi de inmediato notó algo extraño. En el espejo retrovisor, vio un todoterreno negro que parecía seguirla sin perder su rastro. Lo entendió enseguida: la estaban vigilando. «Vaya, vaya», murmuró Amanda, mirando por el espejo. «Así que al final decidiste jugar conmigo», hizo una pausa sin apartar la vista de la carretera. Luego, con una sonrisa astuta, añadió: «Veremos quién es más inteligente». Antes de que el todoterreno volviera a acercarse demasiado, giró bruscamente en un callejón y detuvo el coche. Tal como esperaba, el vehículo que la seguía redujo la velocidad, pero no se atrevió a girar de inmediato. Amanda sonrió. Era el momento de adelantarse. Sacó su teléfono, buscó un contacto y marcó. «Hola», dijo en voz baja, con un tono tranquilo a pesar de la tensión interna. «Me están siguiendo. Ten cuidado. Toma las medidas necesarias».
No esperó respuesta y colgó la llamada. Dejó el teléfono en el asiento del copiloto y volvió a mirar el espejo. El todoterreno seguía ahí. Pocos minutos después, Amanda salió del coche y entró en el salón de masajes. La recibió una recepcionista con una sonrisa amable y la guió a una habitación privada. Para Amanda, el masaje era una forma de relajación, pero hoy no había venido solo por eso. En este lugar la esperaba alguien con quien debía discutir sus próximos pasos. Al entrar, vio a un hombre de mediana edad sentado con unos documentos en la mano. Era el plan de lo que estaban a punto de hacer. Amanda se acercó y sus miradas se cruzaron. Bien, dijo él en voz baja, como si todo lo que los rodeaba careciera de importancia. Si él sospecha algo, debemos actuar hoy mismo. Amanda asintió y se sentó frente a él. Lo haré tal como acordamos, dijo, mirándolo con una sonrisa astuta. Excelente, respondió el hombre, abriendo la carpeta. El plan debe funcionar. Necesitamos que se ponga nervioso y cometa el mayor número de errores posible. Mientras tanto, Steve entró en el restaurante donde se encontraría con su viejo amigo. Se sentía algo inquieto, pero sabía que esta reunión con Michael era necesaria. «Michael», exclamó Steve al verlo sentado en una mesa. Su amigo se levantó con una amplia sonrisa. «Steve, viejo amigo. ¿Qué ha pasado? Parece que acabas de sobrevivir a un desastre nuclear». Michael, un hombre alto y robusto con una mirada decidida, le dio una palmada en la espalda, haciendo que Steve se tambaleara un poco. Steve se sentó y tomó inmediatamente un vaso de agua. Sentía como sus nervios empezaban a calmarse, pero dentro de él aún rugía una tormenta. «Es peor de lo que pensaba», suspiró pesadamente. «Mi esposa está tramando algo. Quiere deshacerse de Sofía». «¿Hablas en serio?». Michael frunció el ceño, desconcertado. «¿Por qué piensas eso?». «La escuché hablar por teléfono. Toda la situación me parece sospechosa. Ahora necesito saber qué está planeando». «¿Y qué piensas hacer?». «¿Asustarla?», preguntó Michael, adoptando un tono más serio. «Exactamente», respondió Steve. «No permitiré que lo haga. Necesito descubrir la verdad». «Está bien», dijo Michael entrecerrando los ojos. «Hablaré con mis contactos. Se encargarán de todo. Encontraremos la manera». Steve sintió un alivio momentáneo. Si alguien podía ayudarlo, era Michael. Siempre había sido un amigo confiable. A medida que la conversación derivaba hacia otros temas, Steve dejó de pensar en Amanda. Sabía que su amigo se ocuparía del asunto con total discreción. De repente, su teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre del detective. «Te escucho», contestó Steve, levantando ligeramente una ceja de manera instintiva. «Señor Holmes, su esposa acaba de salir del salón de masajes», informó el detective. «Todo está limpio, se dirige a casa». Steve exhaló con alivio, pero al mismo tiempo comprendió que la situación aún estaba lejos de resolverse. «Bien, sigue con el trabajo», dijo antes de colgar. Cuando Steve llegó a casa, ya era tarde en la noche. La luz de la luna se mezclaba con el tenue resplandor de la chimenea. Todo estaba en calma. Se quitó el abrigo y lo colgó con cuidado, tratando de no hacer ruido. La casa tenía la misma atmósfera de siempre, pero algo en ella se sentía diferente. Como si algo estuviera fuera de lugar. Amanda estaba sentada a la mesa, ya comenzando a cenar. Sus ojos estaban fijos en él, como si intentara descifrar sus pensamientos. Steve sabía que ella sospechaba algo. Era su naturaleza, siempre estar un paso adelante, siempre percibir lo que otros no veían. «Cariño, hoy llegaste tarde», dijo ella, procurando sonar casual, pero Steve detectó el matiz de cautela en su voz. «Tenía mucho trabajo», respondió, esforzándose por ocultar el cansancio en su tono. Se inclinó y la besó en la frente,
esperando que ese gesto disimulara la inquietud que, de repente, parecía haberse instalado entre ellos. Pero Amanda no era fácil de engañar. Sus ojos seguían fijos en él, tratando de leer lo que se escondía detrás de su expresión impasible. ¿Qué tipo de trabajo?, continuó, sin apartar la mirada. Steve sintió un escalofrío recorrer su espalda. No quería mentirle, pero tampoco podía revelar todo. Respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Solo asuntos de negocios, Amanda. No te preocupes, todo está bien, respondió, intentando restarle importancia. Sabía que no podría ocultarle la verdad por mucho tiempo, pero sus pensamientos se vieron interrumpidos por la voz de Sofía. «Papá, hoy hice un dibujo increíble», exclamó la niña, interrumpiendo la tensa conversación y sonriendo con entusiasmo. «Estoy segura de que te encantará». Esteve sonrió, sintiendo como su corazón se llenaba de calidez. Sofía era su luz en medio de la oscuridad, y en momentos como este, se sentía afortunado de tenerla. «Por supuesto, cariño», dijo, acariciándole el cabello. «Lo veré después de la cena». Amanda, observando la escena, no pudo evitar notar cómo Steve cambiaba completamente cuando se trataba de su hija. Lo sabía desde hacía tiempo, y aunque en algún momento le había divertido, ahora solo le recordaba lo mucho que su mundo giraba en torno a Sofía. Después de la cena, cada uno se ocupó de sus asuntos. Amanda comenzó a recoger la mesa como de costumbre, mientras Steve y Sofía se dirigían a la habitación de la niña. Él empujaba su silla de ruedas, escuchando su voz emocionada, que sonaba como música en sus oídos. Cuando llegaron al escritorio, Sofía desplegó un gran dibujo que ocupaba casi toda la superficie. Steve se sentó a su lado. «A ver, pequeña, ¿qué has dibujado?», preguntó con una sonrisa, intentando ocultar un ligero temblor en su voz. Miró sus ojos brillantes de orgullo. «Es mamá, tú y yo», exclamó ella, señalando las figuras que se sostenían de la mano. «Mira qué fuerte te hice. Para que siempre me protejas». Esteve se quedó inmóvil. Su corazón se encogió con una mezcla de amor y tristeza. En el dibujo, la familia estaba unida. Sus rostros mostraban sonrisas radiantes, como en aquellos tiempos antes del fatídico accidente. «Pequeña, eres increíble», dijo Steve con voz llena de ternura y orgullo. «Es un dibujo maravilloso». Sofía brillaba. Era un momento en el que todo el cansancio, todos los problemas, todas las preocupaciones que habían vivido en los últimos años parecían insignificantes en comparación con este simple pero verdadero sentimiento de amor. Esteve miró a su hija, su cabello rubio, sus ojos sinceros que lo observaban con admiración. En ese instante comprendió que no podía fallarle. Bajo ninguna circunstancia. «Siempre serás mi pequeña artista», añadió, sintiendo que no podía apartar la mirada de aquel dibujo, como si fuera la clave de todo lo que realmente importaba en su vida. «Y tú siempre serás mi superhéroe, papá», respondió Sofía, abrazándolo. Esteve se quedó inmóvil. En ese momento, todos sus pensamientos, todas sus dudas, todos sus miedos desaparecieron. Nada en su mundo era más importante que estos instantes con su hija. Pero en cuanto Sofía volvió a jugar con su construcción, Steve sintió una ligera opresión en el pecho. En ese mismo instante, sus pensamientos volvieron a Amanda. Sabía que algo no estaba bien. Algo se escondía detrás de su sonrisa. Pero no sabía si estaba listo para descubrir la verdad. Mientras Steve estaba con su hija en la habitación, Amanda ya no podía esperar más. Miraba su teléfono móvil. Un pequeño y viejo dispositivo de botones, el que usaba para comunicarse con quienes la ayudaban en este asunto. Presionó algunas teclas y en la pantalla apareció una única palabra: «Actúo». Era la señal. Estaba al borde de su última jugada y sabía que ya no había marcha atrás. Las emociones la abrumaban, pero debía mantenerse firme. Sin eso, todo estaría perdido.
Salió del despacho de su esposo y se acercó rápidamente a un armario escondido en la esquina. De allí sacó un par de guantes. Siempre los guardaba para situaciones que requerían discreción y precisión. Ahora buscaría lo que necesitaba. Sabía que los documentos que podían ayudarla estaban en su caja fuerte. Había intentado abrirla en otras ocasiones sin éxito, pero esta vez estaba decidida. El tiempo apremiaba y no podía esperar más. Amanda se inclinó y sacó la llave de la caja fuerte, la misma que había tomado de Steve aquella mañana. Sentía la adrenalina recorrer su cuerpo. Solo unos segundos, y la caja fuerte se abrió. En ese preciso instante, desde la oscuridad de la habitación, una voz retumbó. ¿No está un poco oscuro?, preguntó Steve con rudeza mientras encendía la luz. Su voz sonaba ronca, distinta a lo habitual. Amanda, atrapada por sorpresa, apretó los documentos en sus manos y los dejó caer al suelo. Balbuceó, sin poder articular palabras. El miedo y la tensión la paralizaron. Su corazón latía con tanta fuerza que creyó que Steve podía oírlo. Levantó la mirada y se encontró con sus ojos. Steve estaba de pie en el umbral de la puerta, con una expresión de desconcierto y sorpresa. ¿Y qué es lo que buscas ahí?, preguntó acercándose. Su voz sonaba más calmada, pero escondía algo inquietante. No hay dinero ahí. Amanda no pudo responder. Todo lo que estaba ocurriendo le parecía irreal, como una pesadilla. Sentía un vacío en el pecho y, al mismo tiempo, un pánico insoportable. Explícame, ¿cómo planeabas deshacerte de mi hija? Steve dio un paso más y de repente su mano se cerró alrededor de su cuello. El aliento de Amanda se volvió entrecortado. No podía respirar. Intentó liberarse de su agarre, pero cada movimiento era inútil. Sus dedos se aferraban a su mano con desesperación, pero no lograban nada. Sintió como su garganta se cerraba, como el oxígeno se desvanecía. De pronto, su visión comenzó a oscurecerse. Justo cuando sintió que estaba a punto de perder el conocimiento, una luz azul parpadeó en la ventana. Steve, sin comprender lo que pasaba, la soltó y se giró hacia la puerta. ¿Y ahora qué demonios es esto?, murmuró. Antes de que pudiera reaccionar, se escuchó un ruido en el pasillo, pasos firmes y decididos. Frente a él apareció un grupo de policías. Sus miradas eran frías y concentradas. Señor Holmes, dijo uno de los oficiales, está bajo arresto por malversación de fondos y el asesinato del señor Brooks. Steve se quedó paralizado. Sus ojos se entrecerraron. No entendía lo que estaba pasando. Laura, ¿estás bien? El oficial se volvió hacia Amanda, quien estaba en la esquina, intentando recuperar el aliento. Sus manos temblaban sobre su abdomen, y solo asintió ligeramente con la cabeza mientras trataba de respirar. En sus ojos solo había cansancio y una confianza triunfante. Llegaron justo a tiempo, murmuró Amanda, entregándole al policía unos documentos que había recogido del suelo. El oficial los tomó sin hacer preguntas. Su expresión era firme. ¿Laura? Steve, completamente atónito, dirigió su mirada hacia su esposa, tratando de entender. ¿Qué significa esto? Amanda sonrió con una mueca burlona al ver su desconcierto. Sí, dijo inclinando un poco la cabeza. Agente de policía. Mataste a mi padre para apoderarte de su negocio. ¿Pensaste que te saldrías con la tuya? Steve la miró fijamente, su rostro se torció entre la ira y la incredulidad. Debo admitirlo, eres una gran actriz. Se rió él, tratando de mantener la confianza. Pero nada de esto te servirá, Laura. En ese momento, Amanda se acercó a él y, sin detenerse, respondió. Nunca tuve intención de deshacerme de tu hija, solo necesitaba que entraras en pánico y cometieras un error. Su voz era fría y firme. Sabía que había ganado y que Steve no volvería a ser un hombre libre. Finalmente, pagaría por todo lo que había hecho.
En ese momento, los policías ya le habían puesto las esposas a Steve. Su rostro enrojeció y sus ojos se llenaron de furia. ¿Por qué hiciste esto?, gritó su hija, quien estaba en una silla de ruedas en la puerta, tratando de entender lo que ocurría. Amanda simplemente asintió en dirección a Elsa en señal de agradecimiento, sin responder a la pregunta de la niña. Permaneció serena, a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Todo estaba en su lugar. Los policías sacaron a Steve de la casa, mientras Amanda, o más bien, Laura, subía a su coche para seguirlos. Cuando la puerta se cerró, Elsa intentó explicarle todo a la niña. «Cariño, tu padre cometió un crimen», comenzó a decir, pero la pequeña no apartaba la mirada de la puerta, sin poder creer lo que acababa de presenciar. Sin embargo, la niña no quería escuchar. Apartó la mano de Elsa y, con gran esfuerzo, empezó a girar las ruedas de su silla para dirigirse a su habitación. Una semana después, la sala del tribunal estaba sumida en un tenso silencio. Todo estaba preparado, las sillas grises y austeras, las largas mesas cubiertas con pilas de documentos y expedientes del caso. El aroma de la madera antigua y del papel recién impreso se mezclaba con la pesada atmósfera que flotaba en el aire. Allí, en ese sobrio edificio, se decidiría el destino de un hombre. El juicio de Steve Holmes. Laura estaba sentada en la última fila, su rostro imperturbable. Sabía que esta escena era solo una parte de un proceso mucho más grande. Para ella, esto era algo personal, un choque inevitable con la realidad, con las consecuencias que los habían llevado a este punto. Su corazón latía con fuerza, pero se esforzaba por no demostrarlo. Había dedicado demasiado tiempo a buscar justicia. Steve estaba sentado en la celda de los acusados. Seguía siendo el mismo, contenido, seguro de sí mismo, pero su rostro ahora estaba pálido y sus ojos reflejaban inquietud. Aún parecía incapaz de asimilar que su imperio se había derrumbado y que estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. ¿Todos están listos?, preguntó el juez, un hombre alto con toga negra, cuya voz era tranquila y neutral. Sí, su señoría, respondió el fiscal, quien representaba la acusación. Su mirada era firme y concentrada. Sabía que este juicio tenía una enorme importancia, no solo para Steve, sino para todo el sistema judicial. La parte acusadora, por favor, presente sus pruebas, ordenó el juez. El fiscal se levantó y, con paso firme, avanzó para leer los cargos. Señor Holmes, se le acusa de malversación de grandes sumas de dinero, fraude, conspiración para cometer asesinato y manipulación de activos corporativos que llevaron a la ruina a la empresa del señor Brooks. Tenemos pruebas irrefutables que confirman su implicación en estos crímenes. Steve se inclinó ligeramente hacia adelante, apretando los barrotes de la celda con su mano. Miró al juez con desafío. Su expresión era fría, pero en sus ojos ardía la rabia. Todo esto es una mentira, dijo con confianza. Estas acusaciones son una manipulación. No maté a Brooks. Soy inocente. El murmullo llenó la sala. Todas las miradas se centraron en Steve y sus palabras parecían seguras. Sabía cómo manipular, cómo negociar, cómo jugar su juego. Pero el fiscal estaba preparado. Señaló la pantalla, donde inmediatamente aparecieron fotografías, grabaciones de video, documentos, toda la evidencia reunida contra Steve. Hemos obtenido grabaciones de sus llamadas telefónicas en las que discute directamente con su cómplice los detalles del asesinato del señor Brooks. También encontramos pruebas de fraude financiero en su empresa y registros de transferencias ilegales de dinero a sus cuentas personales. El rostro de Steve se ensombreció, pero no se rindió. Esto es un montaje, insistió, con voz cada vez más agresiva. No pueden probar que yo maté a Brooks. Tengo pruebas de mi inocencia. No soy un criminal. Pero el fiscal no le dio oportunidad de maniobra. Presentó más pruebas, mensajes, informes financieros, testimonios de testigos.
Todo indicaba que Steve estaba implicado en múltiples delitos, incluyendo asesinato. Laura observaba en silencio, su mirada firme y decidida. En su corazón aún quedaba algo de dolor e incertidumbre, pero sabía que la justicia debía cumplirse. Todo lo que ocurría en esa sala era importante para ella, porque, años atrás, Steve le había arrebatado a su padre. Tras un largo proceso, el juez se puso de pie y pronunció el veredicto. El jurado ha declarado culpable al acusado, Steve Holmes, de todos los cargos. Se le condena a 10 años de prisión. Además, el tribunal ordena la confiscación de todos sus bienes y activos, incluyendo su empresa, su mansión y cualquier propiedad adquirida de forma ilícita. En la sala del tribunal se escucharon susurros, algunos contuvieron la respiración, otros no podían creer lo que acababa de suceder. Steve permanecía de pie, con la mandíbula apretada y el rostro enrojecido por la ira. Sabía que era el final. Su vida, su futuro, todo estaba destruido. Laura, en cambio, de pie en la sala, sintió como un peso se desprendía de sus hombros. No sentía alegría, pero sabía que sus acciones la habían llevado hasta ese momento. Había hecho todo lo posible para que el culpable fuera castigado. Al salir del tribunal, Laura se detuvo en las escalinatas y miró el edificio. El proceso había terminado. Pero su vida apenas comenzaba. Regresó a la comisaría, donde la recibió el silencio. Se sentó en su oficina, mirando la pila de papeles sobre su escritorio. Su mente aún giraba como un torbellino. Toda aquella lucha, los sacrificios, los años de esfuerzo, ahora todo había concluido. Había esperado este momento. Pero no podía deshacerse de la sensación de vacío. De repente, sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de su hermana, Elsa. ¿Cómo estás?, preguntó Elsa. Sabes, siento que se ha hecho justicia, pero nada más, respondió Laura. Me da pena por Sofía, primero perdió a su madre y ahora también a su padre. Por cierto, ¿cómo está? Está con su abuela. Creo que es lo mejor para ella en este momento. Laura suspiró y se cubrió el rostro con la mano. No era cercana a la niña, pero aún así le preocupaba su futuro. Espero que algún día lo entienda, murmuró Laura antes de colgar la llamada. Dejó el teléfono sobre el escritorio y, con esfuerzo, apartó la mirada de la pantalla. La habitación volvió a sumirse en un silencio profundo, como si el mundo entero estuviera esperando su próximo movimiento. Miró los papeles, los informes, todos aquellos documentos que había analizado día tras día para reunir pruebas contra Steve. Entonces, sonó otra llamada. Laura se sobresaltó ligeramente, sin esperar que alguien la molestara tan pronto. En la pantalla apareció el nombre de su colega, el detective Lewis. Sí, Lewis, contestó, intentando disimular el cansancio en su voz. ¿Puedo felicitarte ya?, preguntó él con tono alegre. Escuché que por fin cerraste el caso. ¿Qué tal si lo celebramos esta noche? ¿Sabes qué? Acepto, dijo ella con una sonrisa tenue. Es momento de desconectarme un poco y dejarlo ir. Entonces, ¿nos vemos en nuestro bar de siempre?, preguntó Lewis. Nos vemos en la noche, respondió Laura antes de colgar. Sonrió para sí misma. Empieza un nuevo capítulo. Empujó los papeles a un lado, recogió sus cosas y salió de la oficina rumbo a casa. Esa noche, se reunió con sus colegas en el bar para celebrar el éxito del caso. Chicos, tengo noticias, dijo, levantándose con una copa en la mano. Eso nos gusta. Rió Lewis. Vamos, suéltalo ya. Este ha sido mi último caso. Renuncio y me voy de la ciudad, anunció con una sonrisa. ¡Ey! ¿Y qué pasa con nosotros?, exclamó uno de sus compañeros. Se las arreglarán sin mí, respondió con un guiño antes de beberse de un solo trago la copa de champán. Se dio cuenta de que ya no había nada que la retuviera en esa ciudad.